Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy esta parábola muy hermosa. El hombre que plantó el viñedo es el Padre, es Dios. Plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante. Luego lo alquiló a unos viñadores y se fue. Le puso todo lo que necesitaban para que los viñadores dieran fruto a su tiempo. Sin embargo, los viñadores no quisieron dar fruto a su tiempo. ¿Quiénes son los viñadores? Los escribas, los fariseos, los reyes, los sumos sacerdotes, todos aquellos que estaban encargados de conducir al pueblo hacia Dios y que no lo hicieron, porque se comenzaron a apacentar a sí mismos. Los trabajadores del Señor son los profetas que enviaba de vez en vez y que recibieron precisamente ser muertos a pedradas, ser asesinados, ser perseguidos, ser golpeados. Dice el Señor, finalmente mandó a su hijo pensando, a mi hijo sí lo van a respetar. Pero se encuentra con la dureza del corazón de estos viñadores, que no respetan precisamente, que no conocen el respeto, que no conocen el amor, que solo con la fuerza van a hacer caso. Y nosotros podemos decir, pero qué bárbaros, estos viñadores, estos fariseos, estos sumos sacerdotes, estos ancianos desalmados, que sacaron a Jesús de Jerusalén, se lo entregaron a los paganos para que lo crucificaran fuera de la viña. Y en realidad, querida hermana y hermano, no hacemos eso mismo nosotros, tú y yo, cuando cometemos un pecado grave aún ahora, volvemos a crucificar al Señor. Dios no quería, no exige la crucifixión del Hijo. La crucifixión del Hijo es el encuentro de la dureza de nuestro corazón con la suavidad del amor de Dios, que no impone, que no exige, que no viene a arrasarnos. Nos muestra el camino de aquel que nunca cometió pecado y acepta los pecados míos y tuyos de todos nosotros. Y con esa acción de odio que se genera en nuestros corazones, Él la acepta, la absorbe en su cuerpo santísimo, derrama su sangre, es decir, su vida, por ti y por mí,
para lavarnos, para mostrarnos el camino de la obediencia, el camino del perdón. Cuando está muriendo en la cruz, Él hace una oración al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y San Juan dice: el amor no es amado. Oh dolor de cada uno de nosotros que sigue cometiendo pecados y pecados graves. Oh dolor de seguir precisamente rechazando al Señor. Jesús les pregunta: ¿qué hará el dueño cuando venga? ¿Qué hará con esos viñadores? Los otros que tienen un corazón malo, dice, dará muerte terrible a esos viñadores y les arrendará la viña a otros que sí paguen. Y Jesús dice algo importantísimo. ¿No han leído la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Quiénes son los constructores? Los primeros constructores. Pero también ahora puede haber fariseos. También ahora puede haber ministros que sean fariseos. Y no solamente ministros, pueblo de Dios, entre comillas, que seamos fariseos. Que no damos los frutos al Señor que son debidos. Por eso les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Significa ser pueblo de Dios, dar frutos para Dios, ser verdaderos viñadores que produzcan. ¿En qué viña? En tu viña personal, es decir, en tu cuerpo. Cada uno de nosotros nos han dado una viña para cultivar, para que de este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, para que de esta alma que está unida a nuestro cuerpo, salgan frutos adecuados, los frutos del verbo, es decir, la semilla, que se crecen y se desarrollan por el agua del Espíritu, los frutos agradables para Dios. En eso cada uno de nosotros tenemos un compromiso, una obligación irrenunciable, no por el deber, sino por el amor debido. Que Dios nuestro Padre ilumine nuestra inteligencia para que vayamos no rechazando al Hijo del Dueño, sino acogiéndolo y volviéndonos verdaderos siervos de Él. Dios les bendiga, hermanos.